Buenas tardes, mi nombre es Nayli Urbina y el día de hoy les hablaré de la conversión de la pena y la dosimetría penal. En el marco de la conversión de las penas debemos decir que es el juez quien decide evitar el cumplimiento de una pena privativa de libertad de corta o mediana duración o evitar su aplicación, y eso lo hace en función de diferentes factores que están ligados con el nivel de información del delincuente y del hecho cometido. Hoy en día esta medida se encuentra en aceptación en el contexto internacional como una guía para el tratamiento directo de delincuentes jóvenes. Recordemos que en nuestro país hay un importante número de pandillas juveniles o también delitos de escasa o media gravedad. En el caso de nuestro país, en el marco regulador, lo encontramos entre los artículos 52 y 54 del Código Penal. El código vigente establece la conversión como una medida de reemplazo en función al intercambio de penas de privativa de libertad por una pena de multa o una pena de prestación de servicios a la comunidad. También está la delimitación de días libres, es decir, hay tres opciones para intercambiar las vías de conversión de la pena de privativa de libertad impuesta por una sentencia condenatoria con carácter efectivo. Los requisitos esenciales para la conversión sea procedente y pueda decidirle el juez son: la primera es que este término se tome en cuenta, y vale decir que en ningún caso se debe por superior a 4 años de la pena de privativa de libertad. La ley establece específicamente que para la conversión por multa el término máximo para la pena de privativa de libertad no debe ser superior a los 2 años. El segundo término, hay un requisito de carácter negativo que expresa concretamente para el órgano jurisdiccional. En este se entiende lo primero que debe buscar aplicar el juez es una suspensión de la ejecución de la pena o la reserva de fallo condenatorio. Si ninguna de las dos opciones calza en la posibilidad del caso concreto, entonces la pena no va a ser superior, siendo efectiva a 4 años y de resolución, pues puede optar por una conversión de la pena, lo que convierte en esta medida, como lo decimos anteriormente, en una medida de carácter subsidiario. El Código Penal establece que una ecuación bastante específica de la conversión implícita y transformar la pena de privada de libertad en una pena pecuniaria o en una pena de multa. Entonces la ecuación de la conversión sería 1 por 1, es decir, un día de pena privada de libertad se transforma en un día de multa que se entiende que debemos operativizar hasta convertirlo en una cantidad de dinero. La ley establece que si se va a intercambiar pena privativa de libertad por pena delimitativa de derechos, la ecuación de la conversión en estos casos es de 7 días de pena privativa de libertad y se transforma en una jornada semanal de prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres. Queda claro entonces que las penas convertidas son penas que en definitiva debe cumplir la persona condenada, y la pena original de libertad pasa o cede el paso a la pena de privativa de libertad. Sin embargo, dentro del marco normativo también tenemos reglas que llevan a la revocación de la pena convertida. Al respecto del código, que establece que el primer término, que la revocación es consecuencia del incumplimiento injustificado de la pena convertida. Es decir, la imposición de una sanción para ello es que el operador hace requerimiento al condenado que incumple la pena convertida, y si el condenado denota una persistencia en el cumplimiento, entonces revoca la conversión y se retorna a la pena original. No obstante, hay otras vías, las que llamamos revocación directa, que a diferencia de la suspensión de la ejecución de la pena y de la reserva de fallo condenatorio, toma en cuenta para su operatividad la pena combinada del delito cometido durante el periodo en el cual se ejecuta la pena convertida. Es decir, si durante el periodo de cumplimiento de la pena convertida el condenado comete un nuevo delito doloso cuya pena combinada es superintendente a 3 años, debe
debe producirse una revocación de la conversión, es decir, ya no hablamos de una pena combinada, sino esta pasaría a ser una impuesta una sentencia condenatoria exigida que se plantea en el caso de la ejecución de la pena y de la reserva condenatoria. Implica una revocación y al revocar la pena convertida retornamos a la pena original, que es la pena privada de libertad, que es ahora la que tendrá que cumplir el condenado. La revocación está sujeta a lo que los autores denominan cláusulas de retorno o reglas de regreso. Estas cláusulas suponen que el operador judicial, al disponer de la reconversión, debe primero terminar la ley convertida hasta antes de la revocación, es decir, cuál fue el nivel de cumplimiento de la penalidad impuesta que alcanzó el condenado a través de la pena convertida antes de la revocación. Ello se entiende principalmente en el caso de la comisión del nuevo delito, ya que si se incumplió con la pena convertida, poco operativo sería el descuento que se aplique. Hay varios problemas que la práctica nos ha mostrado y que la ley y otros tanto en el entorno de la conversión. Por ejemplo, en el Código Penal no hay una regla que nos diga cuál es el criterio de opción primaria que hay que optar cuando se trate de convertir la pena privativa de libertad en una pena privativa de libertad. Por otro lado está la dosimetría penal. Cuando hablamos de dosimetría penal nos referimos a la aplicación del principio de proporcionalidad a las penas, tanto por el legislador al imponer una sanción determinada a una conducta tipificada como delito, como por parte de los jueces y tribunales al decidir casos específicos. El principio de proporcionalidad y las penas en el principio que limita el poder punitivo del Estado, siendo de tal respuesta dependerá del grado que aporte el objetivo y la subjetividad del sujeto en el hecho, debiendo existir entre ambos un nexo correspondiente a la proporcional dosimetría penal, la cual hace referencia al principio de proporcionalidad de las penas, lo cual dependerá de la intensidad con que se hubiese vulnerado o puesto en peligro el bien jurídico tutelado por el tipo penal. Es importante resaltar que bajo ningún concepto la proporcionalidad de la pena no implica la renuncia a la responsabilidad ni a la condena por razones de prevención o para favorecer a la persona que cometió el delito. Sin embargo, intenta enfocarse en la valoración oportuna y real del daño cometido, de acuerdo al trabajo realizado por el señor Eduardo Mora Rodríguez. Esto es todo mi exposición, espero que le haya gustado.